Hola, hola, soy Verónica y bienvenidos a una nueva aventura en mi canal, donde el arte de los jabones artesanales cobran vida. Hoy vamos a desvelar el poder de un ingrediente que es puro oro verde, el aloe vera. Esta planta mágica no solo es el sueño para tu piel, sino que puede transformar tus jabones saponificados en verdaderas joyas. Y lo mejor, te voy a revelar cómo extraer su jugo en casa. Así que agarra tu libreta, ponte cómodo y prepárate para flipar con este tutorial. ¡Vamos allá! ¿Por qué la aloe vera es la estrella de tus jabones? Este ingrediente hidrata, calma, regenera y hasta combate el envejecimiento. Aquí van sus superpoderes. Hidrata como ningún otro. Su gel es un humectante natural que deja la piel suave y elástica, perfecto para pieles secas o sensibles. Calma irritaciones. Piel enrojecida o con picazón. El aloe es como un abrazo fresquito que alivia eczemas, quemaduras leves o irritaciones. Regenera la piel. Sus vitaminas y antioxidantes ayudan a reparar tejidos, ideal para cicatrices o piel dañada. Antienvejecimiento natural. Adiós arruguitas. El aloe estimula la producción de colágeno, manteniendo tu piel joven y radiante. Propiedades antibacterianas. Perfecto para pieles con acné, ya que reduce bacterias y controla la grasa sin resecar. Cuando lo añades a un jabón saponificado, estos beneficios se potencian porque el proceso en frío respeta sus propiedades naturales. Tu piel te lo agradecerá con cada lavado. Veamos cómo extraer el jugo de aloe como un experto. Extraer jugo de aloe vera es más fácil de lo que parece, pero hay que hacerlo bien para que sea puro y efectivo. Aquí va el paso a paso. Elige la hoja perfecta. Busca una hoja gruesa y firme de una planta de aloe vera madura de al menos 3 años. Las hojas externas son más ricas en gel. Corta con cuidado usando un cuchillo afilado. Prepárala. Lava la hoja bajo el agua corriente para eliminar polvo o suciedad. Luego, desecha la parte blanca y corta los extremos. Déjala en posición vertical en un recipiente durante 24 horas aproximadamente. Esto permite que drene el látex amarillo, la aloína, que puede ser irritante para la piel. Cada vez que veas que el agua está sucia, cambia el agua.
Para extraer el gel, corta la hoja por la mitad a lo largo y con una cuchara raspa el gel transparente. Ese es el tesoro que queremos. Ponlo en un recipiente limpio. Licúalo. Pasa el gel por la licuadora para obtener una textura uniforme. Luego, si deseas filtrarlo, pon un colador de malla fina o una tela de muselina para separar cualquier residuo sólido. ¡Listo! Tienes jugo de aloe vera puro. Si no lo usas de inmediato, guárdalo en un frasco esterilizado en la nevera por hasta una semana o congélalo en cubitos de hielo para porciones perfectas. Recuerda siempre trabajar en un área limpia y desinfectada para evitar contaminar el gel. La higiene es clave. En nuestro próximo video utilizaremos el jugo de aloe en jabones saponificados, pero te adelanto, para incorporar el jugo de aloe a tu jabón, sustituye parte del agua destilada en tu receta por jugo de aloe vera. Por ejemplo, si tu receta pide 200 gramos de agua, usa 100 de agua y 100 de jugo de aloe. Asegúrate de enfriar el jugo. El jugo debe estar frío antes de mezclarlo con la lejía, que es el hidróxido de sodio, ya que el calor puede dañar sus propiedades. Mézclalo con cuidado, removiendo constantemente para evitar que se queme el aloe. Yo prefiero añadirlo a la traza. El aloe puede acelerar la traza, el momento en que la mezcla espesa, así que ten tus moldes listos. El resultado será un jabón suave, cremoso y cargado de beneficios para la piel. Tus clientes o amigos quedarán obsesionados. Y ahí lo tienen, mis amores. El secreto del aloe para jabones que no solo limpian, sino que miman tu piel. ¿No es increíble todo lo que una simple planta puede hacer? Ahora que saben cómo extraer su jugo, es hora de ponerse creativos. Déjenme en los comentarios si ya han usado aloe en sus jabones o qué otros ingredientes quieren que explore. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo tutorial. Nos vemos en el próximo, creando jabones que enamoran.